El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro han sostenido una relación marcada por profundas diferencias ideológicas y políticas. Recientemente, estas tensiones se han intensificado, evidenciándose en intercambios públicos y declaraciones críticas. En octubre de 2024, Uribe acusó a Petro de incitar al odio de clases y de evitar discusiones democráticas, afirmando que tales actitudes son propias de dictaduras, independientemente de su ideología. Semana. Petro respondió señalando que Uribe representa una visión política anclada en una vida hacendaria improductiva y alejada de la modernidad en la producción. Agencia PI. La absolución de Santiago Uribe, hermano del expresidente, en un caso judicial, exacerbó las tensiones. Petro cuestionó la imparcialidad del sistema judicial y sugirió la necesidad de un tribunal internacional para juzgar a criminales, lo que Uribe interpretó como una presión indebida sobre la justicia. El País. Además, la gestión del gobierno de Petro ha sido objeto de críticas por parte de la Procuraduría General de la Nación, que señaló serias falencias en el manejo de la crisis invernal que afecta al país. El Universal. Estas críticas han sido aprovechadas por la oposición para cuestionar la eficacia y transparencia del actual gobierno. En el ámbito internacional, la designación de Marco Rubio en el gobierno de Donald Trump ha generado preocupación en Colombia, debido a las tensiones ideológicas con Petro. Rubio, conocido por sus posturas duras en política exterior y su afinidad con Uribe, ha sido crítico con Petro, prediciendo mayores dificultades en temas como la crisis en Venezuela y la lucha antidrogas. El País. Estos eventos reflejan una creciente polarización en la política colombiana, con intercambios cada vez más intensos entre líderes de diferentes corrientes ideológicas. Para una perspectiva visual de las declaraciones de Álvaro Uribe sobre el gobierno de Gustavo Petro, puedes ver el siguiente video. La confrontación entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro simboliza no solo la pugna entre dos figuras clave de la política colombiana, sino también las profundas divisiones ideológicas del país. Ambos líderes, desde sus respectivas trincheras, han impulsado narrativas que alimentan un debate polarizado. El cruce de declaraciones más reciente. Durante un evento internacional, Uribe aprovechó para cuestionar la viabilidad del modelo económico que Petro está impulsando en Colombia, describiéndolo como un retroceso peligroso, que, según él, está alejando al país de la inversión extranjera y creando incertidumbre en el mercado. En sus palabras, Colombia no puede permitirse el lujo de volver a los errores que otros países ya pagaron caro. Petro insiste en un modelo que no produce, sino que destruye. Este comentario resonó en sectores empresariales que ya habían manifestado preocupación por ciertas reformas del actual gobierno. Petro, por su parte, respondió con fuerza en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que Colombia necesita un cambio estructural, no más del mismo discurso que durante décadas sumió a nuestro país en desigualdad y guerra. Además, destacó que su gobierno ha logrado avances en la implementación de reformas sociales, aunque admitió que las resistencias internas y externas han ralentizado el progreso. Las críticas a la gestión de Petro. Desde la oposición, Uribe ha calificado al gobierno Petro como un experimento fallido. Algunos ejemplos que ha mencionado para sustentar esta afirmación incluyen la reforma laboral. Uribe ha criticado duramente esta propuesta, argumentando que su aprobación aumentará el desempleo, especialmente entre jóvenes y pequeñas empresas. El manejo de la crisis climática. Según Uribe, el gobierno ha mostrado improvisación frente a la crisis invernal que afecta a miles de familias colombianas. Esta crítica fue respaldada por organismos como la Procuraduría General, que acusó al gobierno de no actuar con la celeridad necesaria. La seguridad ciudadana. Uribe afirmó que las políticas de paz total de Petro han favorecido la expansión de grupos armados ilegales. Incluso aseguró que esta estrategia podría desembocar en una situación de mayor violencia y pérdida de control territorial. La estrategia de Petro frente a las críticas. Gustavo Petro ha sido enfático en defender su visión de transformación del país. En un discurso reciente, recordó que las políticas económicas y de seguridad promovidas por Uribe durante su mandato tuvieron altos costos sociales, destacando las desigualdades y desplazamientos forzados que marcaron la era de la seguridad democrática.
Petro también enfatizó que el cambio que propone no será inmediato ni exento de dificultades. Estamos rompiendo décadas de un sistema que benefició a unos pocos. No es fácil, pero es necesario. El impacto en la opinión pública. Los constantes enfrentamientos entre Uribe y Petro no solo han avivado el debate político, sino que también han dividido aún más la opinión pública. Mientras algunos sectores respaldan la postura de Uribe como un contrapeso necesario, otros consideran que Petro representa una oportunidad histórica para transformar a Colombia. Sin embargo, esta narrativa épica de Uribe vs Petro no es solo un enfrentamiento personal, sino una metáfora de las fuerzas políticas que han moldeado el destino de Colombia. Una disputa entre quienes buscan mantener el status quo y quienes quieren romper con el pasado, a cualquier costo. ¿Qué sigue? El desenlace de esta confrontación aún está por escribirse. Los próximos meses serán críticos para el gobierno Petro, ya que las elecciones locales y los avances en sus reformas definirán el rumbo político del país. Uribe, mientras tanto, seguirá siendo un actor clave, movilizando a la oposición y cuestionando cada movimiento del presidente. En última instancia, lo que está en juego no es solo el éxito o el fracaso de un gobierno, sino la dirección que Colombia elegirá para su futuro. Avanzar hacia un modelo de transformación social o retornar a un esquema de seguridad y crecimiento económico con las fórmulas tradicionales. La batalla de narrativas y los desafíos estructurales. El enfrentamiento entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro no se limita a las críticas mutuas, sino que refleja las tensiones más profundas en la construcción del país. En el centro de esta disputa se encuentran dos visiones completamente opuestas sobre el desarrollo, la justicia social, y el manejo del Estado. La narrativa de Uribe, defensa del legado y el modelo tradicional. Uribe no solo busca deslegitimar las políticas de Petro, sino también proteger el legado de su gobierno, marcado por el enfoque de la seguridad democrática, el crecimiento económico basado en la confianza inversionista, y una narrativa de estabilidad. En varios foros internacionales, Uribe ha señalado que la administración Petro está erosionando la estabilidad económica y social que él ayudó a construir. Los supuestos errores de Petro, según Uribe, la reforma agraria, que busca redistribuir tierras improductivas, ha sido calificada por Uribe como un intento de confiscar la propiedad privada, generando incertidumbre en el sector agroindustrial. La reforma tributaria, centrada en gravar a las grandes fortunas, fue criticada por ser, según Uribe, una medida populista que desincentiva la inversión y amenaza con ahogar la economía productiva. La política internacional de Petro, enfocada en un discurso de integración latinoamericana y transición energética, es vista por Uribe como un alejamiento de aliados estratégicos, particularmente Estados Unidos. La narrativa de Petro, el cambio estructural como imperativo histórico. Petro, por su parte, ha posicionado su gobierno como un catalizador de cambio, argumentando que las políticas del pasado, representadas por Uribe y sus aliados, no abordaron las desigualdades estructurales del país. En su último discurso, Petro expresó: Colombia no puede seguir siendo un país donde el progreso se mida por los privilegios de unos pocos. Nuestro modelo está diseñado para redistribuir oportunidades, no para perpetuar desigualdades. Los avances defendidos por Petro, la educación gratuita y el acceso ampliado a universidades públicas, un pilar clave de su mandato, ha sido señalado como un logro histórico que busca democratizar las oportunidades. La transición energética, con proyectos piloto de energía solar en zonas rurales, busca reducir la dependencia del petróleo y el carbón, marcando una apuesta por la sostenibilidad. Las políticas de paz total, aunque polémicas, son presentadas como un esfuerzo genuino por alcanzar acuerdos que desarmen a los grupos ilegales, permitiendo que los territorios marginados se integren al desarrollo nacional. La polarización en el pueblo colombiano. El enfrentamiento entre ambos líderes ha exacerbado una polarización que ya era evidente en el país. Los seguidores de Uribe, conocidos como uribistas, ven en Petro una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad ciudadana. Mientras tanto, los seguidores de Petro, a menudo identificados como progresistas, consideran a Uribe como el representante de un modelo excluyente y de políticas que perpetuaron las desigualdades. El papel de las instituciones. Este choque ideológico también ha involucrado a las instituciones,
desde el Congreso hasta la Procuraduría, pasando por el sistema judicial. El Congreso, profundamente dividido, ha dificultado la aprobación de reformas claves del gobierno Petro, mientras que la Procuraduría y la Contraloría han emitido constantes alertas sobre la ejecución de políticas públicas. Además, los medios de comunicación han jugado un rol fundamental, amplificando las críticas de uno y otro lado. Mientras algunos sectores de la prensa destacan las deficiencias en la implementación de las políticas de Petro, otros resaltan las sombras del gobierno de Uribe, especialmente en temas como los falsos positivos y los escándalos de corrupción. Un enfrentamiento con proyección internacional. La pugna entre Petro y Uribe ha trascendido las fronteras de Colombia, atrayendo la atención de líderes y organismos internacionales. Por un lado, Petro ha fortalecido alianzas con líderes progresistas en América Latina, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y Gustavo Boric en Chile, promoviendo una agenda común en temas de cambio climático y justicia social. Por otro lado, Uribe sigue siendo una figura influyente entre sectores conservadores internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde mantiene relaciones cercanas con políticos como Marco Rubio. ¿Qué está en juego? Este choque titánico entre dos de las figuras más emblemáticas de la política colombiana definirá no solo el futuro inmediato del país, sino también el modelo de desarrollo que prevalecerá. La capacidad de Petro para consolidar su agenda dependerá de su habilidad para superar los obstáculos institucionales y ganar legitimidad en sectores que aún le son esquivos. Por otro lado, Uribe seguirá siendo una fuerza poderosa en la política nacional, representando a quienes temen los cambios que Petro busca implementar. El desenlace incierto. Colombia, dividida entre estas dos visiones, enfrenta desafíos monumentales, desde la crisis climática y la pobreza rural hasta la inseguridad urbana y la corrupción. El enfrentamiento entre Uribe y Petro es, en última instancia, un reflejo de las contradicciones que el país debe resolver para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. El verdadero reto no está en quién gana el debate, sino en si Colombia podrá encontrar puntos en común para construir un modelo de nación que integre a todos sus ciudadanos. ¿Será esta batalla política un punto de inflexión para la reconciliación o profundizará aún más las divisiones existentes? Solo el tiempo lo dirá. Una historia que trasciende individuos. Uribe y Petro como símbolos de Colombia. El enfrentamiento entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro es más que un duelo entre dos líderes políticos. Es la manifestación de un conflicto histórico entre las fuerzas que moldearon a Colombia. Ambos hombres representan polos opuestos en el espectro político y social. Uribe como símbolo del conservadurismo pragmático, representa a las élites terratenientes y empresariales que han dominado gran parte de la historia económica del país. Su visión se centra en la seguridad como eje del desarrollo, buscando atraer inversión extranjera y mantener un mercado abierto pero controlado por sectores tradicionales. Su liderazgo fuerte, casi mesiánico, ha sido alabado por garantizar estabilidad en momentos de crisis, pero criticado por centralizar demasiado el poder y pasar por alto los derechos humanos en el proceso. Petro como emblema del progresismo transformador, encabeza una nueva corriente de izquierda que busca rediseñar las estructuras económicas y sociales del país para combatir la desigualdad y la exclusión. Su discurso conecta con las comunidades marginadas, los jóvenes y los sectores ambientalistas, proponiendo una Colombia más inclusiva y menos dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, sus detractores lo acusan de inexperiencia administrativa y de una retórica divisiva que profundiza las fracturas sociales. Los episodios más recientes. La guerra política a escala. La narrativa en torno a ambos líderes se ha intensificado con eventos recientes que han polarizado aún más al país. El estancamiento de la reforma de salud. Petro presentó una ambiciosa reforma de salud que buscaba garantizar acceso universal y fortalecer los hospitales públicos. Sin embargo, la oposición liderada por Uribe calificó esta iniciativa como un asalto al sistema privado de salud, advirtiendo que podría llevar al colapso del sector. Este debate llevó a manifestaciones masivas en las calles, con marchas tanto a favor como en contra del gobierno. El escándalo de los audios filtrados. En medio del acalorado clima político, surgió un escándalo de audios filtrados donde aliados de Petro discutían estrategias para contrarrestar la oposición de Uribe. Los medios uribistas usaron este incidente como prueba de una supuesta agenda oculta del gobierno,
lo que llevó a Petro a emitir un comunicado defendiendo la transparencia de su administración y acusando a Uribe de desinformar a la opinión pública. La batalla por el presupuesto nacional. Uno de los choques más emblemáticos ocurrió durante las discusiones del presupuesto nacional para el próximo año. Petro propuso redirigir fondos hacia educación, salud y medio ambiente, mientras que la bancada uribista argumentó que esta redistribución pondría en peligro sectores clave como la infraestructura y la defensa. El debate en el Congreso fue transmitido en vivo y se convirtió en un espectáculo mediático, con discursos apasionados de ambos lados. El impacto en la sociedad civil. Mientras las élites políticas luchan en el Congreso y los foros internacionales, los ciudadanos comunes enfrentan las consecuencias de esta división. Los campesinos y la reforma agraria. Aunque muchos pequeños agricultores apoyan las medidas de redistribución de tierras de Petro, otros temen represalias de terratenientes o la falta de apoyo técnico para hacer productivas sus nuevas parcelas. Las ciudades y la seguridad. La percepción de inseguridad ha crecido en zonas urbanas, lo que ha fortalecido el discurso de Uribe sobre la necesidad de endurecer las políticas de seguridad, generando apoyo en sectores tradicionalmente neutrales. La juventud y el cambio climático. Petro ha captado la atención de las nuevas generaciones con su agenda ambiental, pero enfrenta críticas por no avanzar con la velocidad prometida en proyectos de transición energética. Colombia como escenario épico. El enfrentamiento entre Uribe y Petro puede entenderse como un episodio de una narrativa más grande: la búsqueda de Colombia por reconciliar su pasado conflictivo con un futuro prometedor. Este drama político es una obra en constante desarrollo, con giros inesperados, personajes secundarios influyentes y un público dividido entre la esperanza y el escepticismo. El futuro incierto. Lo que está en juego no es solo el prestigio de estos dos líderes, sino el modelo de nación que Colombia adoptará en los años venideros. Entre las próximas etapas de este enfrentamiento, algunos eventos clave incluyen las elecciones regionales y locales, que serán un referéndum sobre el liderazgo de Petro y la capacidad de Uribe para movilizar a sus seguidores. La implementación de la paz total, que podría consolidar a Petro como un pacificador o hundirlo políticamente si fracasa. El impacto económico de las reformas, donde los resultados tangibles podrían determinar si Petro logra ganarse a los sectores indecisos. Un desenlace aún por escribirse. La historia de Uribe y Petro está lejos de concluir. Cada uno tiene una base sólida de apoyo, pero también enfrenta desafíos internos y externos que podrían definir su legado. Mientras tanto, Colombia sigue siendo un país en busca de unidad, dividido entre el pasado que representa a Uribe y el futuro que promete Petro. El desenlace de esta confrontación no solo definirá el destino político de ambos líderes, sino también el rumbo de una nación que lucha por reconciliar sus contradicciones y avanzar hacia un horizonte incierto pero lleno de posibilidades.